Buenos días. Qué Dios tan hermoso tenemos que, como dice la Escritura, clama a mí, yo te responderé. Y el Señor siempre nos contesta, siempre hay esa respuesta en el justo momento de la necesidad. Mientras oía el testimonio, yo decía, bueno, Asael y su familia deberían de escribir un libro de testimonios, de los testimonios que tienen ellos, de cómo Dios guarda, pero cómo Dios a las personas que le servimos, que caminamos con Él como ustedes y yo, siempre hay pruebas y situaciones en que Satanás quiere quitarnos el gozo y la alegría. Y yo creo que al momento en que nos congregamos es cuando verdaderamente le decimos a Dios gracias, Señor, porque en tiempo bueno, en tiempo malo, cada día voy a estar de cerca contigo. Hace unas semanas veíamos, no sé si ustedes lo recuerdan, pero hace unas semanas estábamos viendo acerca de cuando Jesús estaba con sus discípulos y habían pasado una tempestad muy grande en el mar. Habían pasado en el mar una tempestad, habían salido de esa tempestad tan complicada, tan difícil, y salieron ellos victoriosos, no tuvieron ningún problema. Jesús incluso lo vimos como caminaba en el agua, caminaba encima del mar, y todavía le dijo uno de los discípulos, pues ven, acércate, ven a donde yo estoy. Yo ya veía a Asael y a Eli caminando ahí encima del agua, pero bueno, no caminaron ellos, pero su coche se convirtió en anfibio y caminó encima del agua, ¿no? Pero hoy, retomando aquella historia de cómo los discípulos habían visto a Jesús y les había dicho Jesús, pues ustedes tengan fe. Si yo les dije, vamos a llegar, espérenme en la otra orilla, así lo deben de considerar. Y hoy vamos a ver una historia que sucede también después de que Jesús les dice a los discípulos, vamos al otro lado del mar. Y Jesús estaba dormido y las olas irrumpían y casi inundaban en aquel entonces a la barca. Jesús iba hasta dormido, en paz, tranquilo, sin sentirse mal, sin estar presionado. Jesús iba muy contento, muy en paz. Y cuando llegan al otro lado, miren, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 8, Mateo 8, 28. Vean lo que ocurre ahí en esta parte. Si Jesús los había salvado de que se hundieran en el mar con una tempestad terrible, si Jesús los había salvado, imagínate cómo llegaron al otro lado. Yo le preguntaría a Asael y a Eli, ¿cómo llegaron al otro lado? Digo, ¿cómo llegaron a su casa? ¿A poco estaban agitados? Pálidos de la sorpresa. Se les ve, yo creo que, ¿a poco sintieron que se les salió el corazón o no? Sí, ¿verdad? Pero en el submarino que Dios hizo, salieron de ese lugar que estaba inundado. Pues así los discípulos, yo creo que cuando llegaron ellos al otro lado del mar, después de que Jesús calmó la tempestad, iban pálidos, agitados, con el corazón saliéndoseles.
y llegan al otro lado a una ciudad que se llamaba Gadara. Y ahí en Gadara, como lo dice Mateo 8:28, dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro, ¿qué dice ahí? 2 endemoniados. Imagínate, se acababan de llegar, venían con el corazón salido, todos espantados, ¿y qué es lo primero que pasa? Le salen 2 endemoniados gadarenos. Bueno, no sé si a ustedes les salieron 2 endemoniados después de que llegaron a su casa, pero aquí dice que a Jesús y a sus discípulos les cayeron 2 endemoniados gadarenos. 2 endemoniados, dice que salían de los sepulcros. O sea, estaban cerca de un panteón entonces, ¿no? Ahí a donde ellos habían llegado a la orilla de este lugar de Gadara. Y dice que salieron de los sepulcros 2 endemoniados. Quiero decirte algo, no dice que salieron del panteón, salieron de los sepulcros. O sea, ¿dónde vivían? Como hay gente que en una ocasión nos tocó a nosotros aquí sobre el río Churubusco, que íbamos conduciendo ahí por el carril de alta velocidad, y de repente de una de las coladeras sale un muchacho que hasta nos quedamos así. Nosotros dijimos, bueno, aquí ya en la Ciudad de México salen inmigrantes haitianos hasta de las coladeras, y de verdad que así fue, estaba saliendo de las coladeras del carril central de Churubusco, que es una vía rápida. Salió un muchacho que nos quedamos, mi esposo iba así como diciendo, y iba Samuel con nosotros, ¿de dónde salió? ¿De dónde apareció? Pues de la coladera, ¿no? De ahí salió. Y fíjate, estos 2 hombres endemoniados dice que salieron de los sepulcros porque vivían ahí, y dice que eran feroces en gran manera. ¿A quién se parecían con esa ferocidad? No digan eso. Mira, muchos dicen, no, pues es que no conocen a mi esposo, pero bueno, yo te voy a decir, dice que salieron y dice que estaban feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ahora, estos hombres que eran endemoniados, que vivían en los sepulcros, cuando ven a Jesús, ve qué respuesta le dan. Aquí Mateo lo escribe de una manera muy concreta, que es lo que vamos a leer ahorita, y vamos a ver cómo lo escribe Lucas. Continúa diciendo aquí: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? A mí me sorprende esta expresión, porque pues dice: ¿qué tienes contra nosotros? Y Jesús ha de haber dicho: pues nada, yo simplemente llegué aquí a la orilla y ustedes son los que salieron, yo no tengo nada con ustedes. Y hay personas que cuando tú y yo les compartimos el amor de Dios, ¿qué es lo que sucede? Se sienten como acorraladas y mira, a mí cállate, déjame de hablar de esas cosas de Dios y de Jesús, a mí no me digas eso. Y se ponen hasta feroces cuando les compartimos el amor de Dios. Y todavía nos dicen: ¿por qué me vienes a decir esas cosas? Mira, cuando yo ya me vaya a morir, antes de morirme me arrepiento. ¿Y les dará tiempo? Cuando Dios pide nuestra alma y nuestro espíritu, lo pide en un instante, no lo pide, bueno, te doy 5 minutos para que te arrepientes y vienes. No. ¿Qué más continúa diciendo aquí? Miren, vamos a seguir leyendo. Para atormentarnos antes de tiempo, versículo 30. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas, y los que apacentaban
Y los que los apacentaba huyeron, y viendo a la ciudad, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Ve nada más qué agradecimiento. Qué agradecimiento. Y por eso yo quise leer la misma historia, pero contada por otro de los discípulos de Jesús, que está en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Y vamos a Lucas capítulo 8, versículo 26. Por eso es muy importante que tú y yo cuando leamos la Escritura vayamos a otra referencia para ver cómo lo escribe uno y luego cómo lo escribe otro. Y eso nos va a dar un panorama mucho más grande de lo que queremos aprender. Lucas 8, ¿ya lo tienen? Y esta vez sí lo vamos a ir analizando paso a paso. Veamos qué sucede. 8:26 dice: y arribaron, o sea, y llegaron, después de que Jesús calma la tempestad cuando él iba dormido, y lo despertaron, dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. O sea, está justo del otro lado de Galilea. Ellos van, y al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Aquí ya nos especifican más que era de la ciudad. El evangelista anterior nos dijo que eran 2. ¿De acuerdo? Entonces dice que vino al encuentro un hombre que era de la ciudad. ¿Y de dónde salió ese hombre? De acuerdo a lo que leímos, de los sepulcros. Vivía en los sepulcros. Y dice aquí que salió al encuentro de ellos este hombre que vivía en la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. O sea, eso quiere decir que en un tiempo no estuvo endemoniado, que en un tiempo vivía normal, que en un tiempo vivía como cualquier otra persona de la ciudad, que en algún momento vivía bien, pero algo sucedió en él. Y eso, algo que sucedió, por eso nos dice aquí la Escritura de una manera muy clara, dice que estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Se metía a dormir en los sepulcros, en el panteón de ahí de la región de Gadara. Dice que ya no moraba en su casa. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué le sucedió a este hombre? Te digo algo, muchas de las ocasiones una impresión que llegamos a tener tú y yo, una impresión que llega a ser lo suficientemente difícil a nuestra vida, a nuestro caminar, a nuestro vivir, nos hace que nuestros pensamientos pierdan la cordura. Y hay ocasiones que decimos, es que, ¿sabes qué? Esta persona tuvo una impresión y después de que tuvo esa impresión tan fuerte, se empezó a volver loquito. Empezó a tener esquizofrenia. Pero yo te quiero decir que es porque la gente puede recibir una impresión tan grande y tan fuerte que la cordura les desaparece, la cordura se les va. Este hombre no nos dicen aquí de una manera muy clara y muy específica qué le sucedió. Pero una impresión puede ser de muchas y diferentes maneras. Nosotros lo vemos ahora en la actualidad con las redes sociales, de que las redes sociales pueden ser de una manera tan fuerte el impacto que cause en una persona, pero así tan fuerte, que de repente vemos unos jóvenes estaban revisando un video, o una jovencita estaba revisando un video en donde sus amigos de la escuela se burlaban y se burlaban de ella, y terminó suicidándose, porque ya no era algo que no aguantaba, era algo que no toleraba.
A mí me pasó en una ocasión que íbamos a compartir de la palabra a un refugio para hombres indigentes. Esto quiere decir que son hombres que captan en la calle y que los lleva el gobierno de la Ciudad de México a un lugar allá por el sur de la ciudad. Y ahí vamos a compartir de la palabra, y en una ocasión viene a la reunión un señor perfectamente bien arreglado, dentro de la limpieza que el lugar le permitía, pero se ve una persona bien peinado, bien arreglado, con una camisita, un pantalón de vestir, zapatos muy bien, y se acerca a nosotros y empieza a escuchar la palabra. Y cuando empezamos a hablar de la palabra y a darles el mensaje de que Jesús podría hacer un cambio en su vida y en su corazón, y que él podía tener una nueva dimensión de vida, pues estaba sentado y nada más se veía cómo lloraba, pero no reaccionaba absolutamente a nada. Cuando le invitamos a que recibiera a Cristo Jesús en su corazón, este señor no se paró. Eso fue lo que nos llamó mucho la atención, porque uno piensa, bueno, yo creo que Dios lo ha sensibilizado, Dios quiere hacer algo en la vida de este hombre, y nos acercamos a él al final y le decíamos que recibiera a Cristo en su corazón, y él, así como una forma pues normal o inducida, decía así perdón, decía así, que sí quería recibir a Cristo en su corazón, y repitió la oración con nosotros y ya se fue. Y entonces se acercó uno de los cuidadores que están ahí con estas personas. Ahí las personas que viven en ese lugar pueden salir a trabajar y regresan porque no tienen una morada, pero este señor decía que él no salía, que había ocasiones que salía, pero tenía que ir un cuidador detrás de él, porque si no se perdía hasta por una semana completa y no sabían de él, hasta que alguna patrulla lo regresaba. Y nos empieza a contar la historia, que ese señor era un catedrático universitario, un maestro de la universidad. Y este hombre dice que había tenido una discusión, y que él iba día con día a dar clases a la universidad, y que era una persona muy bien dirigida, que era una persona muy responsable de su casa, de la situación de su familia. Dice que nos decía él que conocían a uno de sus hijos que de tiempo en tiempo lo iba a visitar, pero que pasaban muchos meses antes de que volviera a regresar ese hijo, y no se lo llevaba, sino que lo dejaban ahí en este mismo lugar, aunque sabían dónde se encontraba. Y que lo más lamentable para ellos fue cuando se empezaron a enterar de que era el dolor que él tenía en su corazón. Y dice que tenía un tiempo en el que discutía con su esposa, discutía con sus hijos, y que tenían una manera de vivir muy difícil como familia. Y entonces, pues él, como cada día se iba a trabajar en la mañana, a dar clases, y que en una ocasión salió más temprano de lo regular de la universidad y regresó a su casa. Y cuando regresó a casa, encontró a su esposa con un hombre ahí. Y que fue tan difícil y tan duro el impacto de ver a su esposa en una situación de infidelidad, que a partir de ahí perdió la cordura. Y entonces el Señor empezó a dejar de ir a trabajar, ya que sus pensamientos quedaron bloqueados, y que ya no pudo recuperarse. Que le hicieron muchos análisis y muchos estudios para ver si él podía regresar, pero que no, sino que simplemente se salía de su casa y ya no regresaba por semanas o por meses, y lo encontraban después en otra ciudad o en otro lugar, y lo querían regresar a su casa, pero él ya no lo aceptaba y volvía a salirse.
y que el único lugar donde encontraba refugio era ahí, y que difícilmente salía. Y uno puede decir, bueno, ¿qué fue lo que le sucedió a este hombre? Y te digo algo, tal y como lo vemos aquí, este hombre del cual estábamos leyendo ahorita, de este endemoniado gadareno, que dice que desde hacía mucho tiempo había sido endemoniado, lo mismo pasa. Porque recuerda que vivimos tú y yo en un mundo espiritual y que hay impresiones que pueden impactar nuestro corazón o nuestra mente, que ese impacto espiritual que recibimos nos puede desconectar de la realidad. ¿Cuál es la respuesta a cuando nos llega a suceder una situación así que nos desconecta de la realidad? Lo que le pasó a este gadareno. Nosotros ya leímos la historia completa y ¿qué fue lo que dice? Los demonios salieron de este hombre. Y te digo algo, la única respuesta que hay para personas que como que no entienden o como que la vida les ha hecho que se les bloquee la cabeza, el cerebro o como tú le quieras llamar, es precisamente tener un encuentro personal con Jesús como lo hizo, como sucedió aquí en la palabra. Para mí ese testimonio fue impactante de que como una impresión tan fuerte puede cambiar el rumbo de tu vida. Puede cambiar el rumbo de tu familia. ¿Qué más continúa diciendo aquí? Dice, ¿quién? Al ver a Jesús lanzó un gran grito postrándose a sus pies y exclamó a gran voz. ¿Quién hablaba? ¿El gadareno o el demonio? Vamos a seguir leyendo y nos vamos a enterar. Dice, le dijo, ¿qué tienes conmigo? Jesús, hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Aquí estaban hablando los demonios, ni siquiera estaba hablando la persona. Y acuérdense que leímos que no eran uno, eran dos. Y luego dice, versículo 29, porque mandaba, aquí no lo aclaran, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Hacía mucho tiempo que se apoderaba de él. Esto nos vuelve a recordar que este hombre no siempre había estado enfermo, no siempre había padecido, no siempre había vivido en los sepulcros. Yo creo que era un hombre productivo ahí en la ciudad de Gadara. ¿Qué le pasó? No entendemos. ¿Por qué se le metió un demonio? No lo entendemos. Pero ¿sabes qué? Esto nos debe de quedar muy claro a ti y a mí. Y esto yo verdaderamente te lo digo con temor y con temblor de parte de Dios. Porque quiero decirte que para que Jesús entre en tu corazón, ¿qué tiene que hacer? Dice que Jesús es todo un caballero, dice que Él está a la puerta de tu corazón y está tocando y te está llamando y te está diciendo, déjame entrar. Y de ti y de mí depende que lo dejemos entrar para que nuestra vida cambie. Y así sucede. Cuando tú y yo recibimos a Cristo es porque le decimos, Señor Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida, las cosas viejas pasaron, Dios. Pero ¿sabes qué? Los demonios no piden permiso. Los demonios simplemente se meten en la gente. Los demonios simplemente llegan a una persona y se instalan. Y el único que los puede sacar, esos demonios demonios de adicciones, demonios de infidelidad, demonios de violación, demonios que atacan de diferentes maneras a las personas. Nosotros lo vemos una cantidad de espíritus que hay y que se meten a las personas de violencia. Y te digo, basta un momento para que el demonio se meta. Una puerta que se abra para que el demonio se meta y se instale y cambie la actitud de una persona, cambie la actitud de toda, incluso de toda una familia.
¿Y sabes qué es lo que tenemos que hacer? Ya no permitirlo más. Hay ocasiones que decimos, es que era bueno, pero de un día a otro cambió. ¿Qué lo cambió? Ahora ya no sabemos qué es lo que cambia a las personas. Continúa diciendo aquí, dice que hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, versículo 29 a la mitad. Y ven nada más lo que hacían con este hombre. Le ataban con cadenas y grillos. Ahora, ¿de qué tamaño te imaginas que han de haber sido las cadenas que le ponían a este hombre? Y grilletes. ¿Y qué dice más adelante? Pero rompiendo las cadenas. Era impelido por el demonio a los desiertos. Rompía las cadenas, rompía las ataduras que le ponían y salía de nuevo hacia el desierto. Salía de nuevo hacia el desierto. Salía de nuevo a perderse porque no aguantaba la manera de vivir. Versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y Jesús hubiera pensado que le iba a decir el hombre, bueno, pues yo me llamo fulanito de tal, este es mi apellido y yo vivía en una casa aquí cercana. Pero ¿sabes qué? Los demonios no dejan ni siquiera hablar a la gente. Por eso cuando le compartimos a una persona que verdaderamente no reconoce a Jesús como Señor y Salvador, eso es lo que pasa. Y dice aquí que le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión. Me llamo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Por qué? ¿Qué? Una legión romana, ¿cuántos soldados tiene? 2,000. 2,000. Una legión romana tiene 2,000 soldados. Y si eran dos endemoniados, ¿cuántos eran? 4,000 demonios. Por eso hay ocasiones que tú dices, ¿sabes qué? Ya no entiendo a este hombre, ya no entiendo a esta mujer, ya no entiendo a este hijo. Porque soluciona un problema y sale otro, soluciona una situación y sale otro. Ya no sé ni cómo darle gusto. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres viven cada día una situación y una necesidad así de que dicen, pero es que ya no sé qué decirle, ya no sé cómo acercarme a él, ya no sé cómo decirle que cambie su manera de vivir? ¿Y sabes por qué no se sabe cómo hacerle para cambiar la manera de vivir? Porque verdaderamente son tantos los demonios que tiene que tú solucionarás un demonio. De que tú dices, bueno, está bien, ya no te vuelvo a decir eso. Y tú le dices, está bien, ya, puedes llegar a la hora que quieras. Y luego hay otra conducta. Pero mira cómo vienes alcoholizado. Y vienes alcoholizado y vienes violento. Vienes alcoholizado y vienes drogado. ¿Qué puedo hacer contigo? Bueno, ven como quieras. Y al rato lo encuentras todo lleno de vilé. Y le dices, ¿y ahora qué? ¿Otro demonio? Sí, otro demonio. Y sabes que el único que puede cambiar la vida de esas personas es Jesús. No hay más. Mientras no se acerquen a Jesús, tú estás permitiendo en tu vida vivir una vida que no te corresponde. Porque Dios te ha traído para que vivas y vivas en abundancia, vivas y vivas en gozo, vivas y vivas en libertad, en alegría, y no sujeta o sometida a un demonio. Imagínate, es como si hubiera dicho Jesús, no, pues si quieres hazme lo que quieres, demonio, pero no lastimes a mis discípulos. No, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Dijo, no, a ver un momento. Aquí yo soy el Hijo de Dios. ¿Y sabes qué es lo que tú tienes que hacer? Hacer lo mismo en tu casa. Decir, aquí yo soy la hija de Dios. Aquí Dios respalda mi vida. Y tú no tienes ninguna autoridad hacia mí. Aquí yo soy el Hijo de Dios
y tú no vas a venir a someterme. Y así lo hizo Jesús tan precioso aquí. Que le dice, versículo 31, ve lo que dice. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Le rogaban y le decían, John, por favor, Señor Jesús, no nos mandes al abismo. Pero ¿sabes qué? Esa autoridad espiritual Jesús la había ganado porque Él caminaba como hijo de Dios, y Dios nos dio potestad a ti y a mí. Dios nos dio autoridad a ti y a mí para caminar como hijos de Dios y no quedarnos atrás. ¿Sabes cuál es el problema de nuestra debilidad? Cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la Biblia. Y lo podemos ver con las personas que no se congregan, que a pesar de que conocen de Dios, a pesar de que caminan con Dios, ¿qué es lo que sucede? Se quedan en el camino. Y son las personas que luego llegan y nos dicen, ¿sabes qué? Es que tengo problemas, es que estoy viviendo situaciones difíciles y solamente tú me puedes ayudar. Pues ¿cómo no les vamos a ayudar? Pero también les tenemos que enseñar que la autoridad espiritual se gana con Jesús. Y dice aquí, y le rogaban que no los mandasen. Versículo 32. Y había allí un hato de cerdos, de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaran que les dejase entrar en ellos. Y ve nada más lo que hizo Jesús, les dio permiso. 4,000 demonios ahí. Y dice que había ahí ese grupo de cerdos, y los demonios le decían, Señor, no nos eches fuera de aquí, pero al menos déjanos entrar en esos cerdos que están allá. ¿Y qué fue lo que sucedió? Versículo 33. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato de cerdos se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. ¿Qué hubiera sucedido si estos demonios no salen de los hombres? Hubieran terminado ahí ahogados, ¿no? Se hubieran matado. Aquí vemos cómo los cerdos se echaron por el despeñadero y se ahogaron. Se echaron por el despeñadero y se ahogaron. Y sabes que muchas ocasiones la gente que vive endemoniada termina así, tirándose al despeñadero. Y continúa diciendo aquí, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, ¿qué fue lo que sucedió? Huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentados a los pies de Jesús, vestido. Ve nada más lo que sucedió. ¿Cómo estaba este hombre? Vestido, sentado a los pies de Jesús. Este hombre que había vivido en la ciudad con ellos, estaba ahí vestido, estaba a los pies de Jesús y en su cabal juicio. ¿Y qué fue lo que hicieron todos? Tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Quiero decirte algo. ¿Quiénes vieron el milagro? Los que apacentaban los cerdos. Ellos vieron el milagro. Los que estaban apacentando los cerdos vieron el milagro. Ellos lo vieron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Corrieron a la ciudad a decirle, oye, ¿qué crees? Jesús se acercó al endemoniado. Jesús se acercó, ahorita les digo porque aquí viene, porque él se acercó a los 2 endemoniados. Están hablando aquí de uno de los endemoniados que vivía en la ciudad, el otro no sabemos dónde vivía, por eso la gente de la ciudad no da testimonio de él. Pero dice que estaban
viendo esta situación, y van a la ciudad diciendo, no sé qué les pasó a nuestros cerdos. Cuando nos dimos cuenta, se tiraron al precipicio y se ahogaron 4,000 cerdos. Y lo peor de todo es de que ahora el endemoniado se quedó platicando con Jesús. ¿Y sabes qué era lo que les preocupaba a los cuidadores de cerdos? ¿Qué les preocupaba? Pues sí, de que su economía, sus ahorros, ¿dónde quedaron? Tirados ahí. Y entonces sí fueron a acusar a Jesús de que, a ver, este Jesús sanó a esta persona y ve nada más, económicamente ya nos perjudicó porque nuestros cerdos se tiraron al agua. Yo te quiero decir algo, que cuando Jesús limpia nuestra vida, limpia hasta nuestras finanzas, como diciendo Dios, vamos a volver a empezar, como dicen por ahí, borrón, cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Pero aquí todos los cuidadores de los cerdos, enojados porque se habían quedado sin negocio, continúa aquí diciendo, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. ¿Cómo había sido salvado el endemoniado? ¿Sabes qué hacía este endemoniado? Muchas veces tomaba piedras de los sepulcros y se arrancaba la piel. Se arrancaba la piel. Y muchas de las ocasiones ahora hay esa modalidad que sale en internet. ¿Sabes qué es lo que hacen los jóvenes ahora a través de esa modalidad cuando tienen un demonio dentro? ¿Qué hacen? Se lastiman, se cortan los brazos, se cortan la piel. Lo hacen sin pensar que son rituales satánicos, al cortarse la piel y al sangrar. Tú has de decir, bueno, ¿y en qué parte dice eso? En el libro de Marcos, nada más que sería, en el libro de Mateo, espérame, te lo voy a leer porque si no nos vamos a extender mucho. Dice que los ataban con cadenas a los endemoniados y de que ellos se lastimaban los brazos con piedras. Dice aquí que estos hombres se lastimaban y se hacían heridas. Dice, en el libro de Marcos, en el capítulo número 5, voy a leerte lo que dice. Dice, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos y desmenuzados los grillos y nadie les podía dominar. Y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes. Imagínate cómo andaban estos endemoniados, dando voces en los montes. ¿Cómo grita una persona endemoniada? ¿La has visto? ¿Y qué tal cuando se ponen violentos los endemoniados? ¿Qué gritos dan? Que hasta dicen, oye, te oyeron hasta la esquina de Churubusco de los gritos que estabas dando. ¿Qué tal cuando hay un pleito? ¿De dónde salen tantos gritos? Que uno dice, bueno, pero ¿cómo le hacen? Bueno, y dice aquí que daban voces, y dice, y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y ahora esa es la modalidad. Y uno dice, no, es que tiene problemas psicológicos. No tienen problemas psicológicos, ¿qué tienen? Demonios. Y el único que les puede sanar es Jesús, pero no lo comprenden. Vamos a continuar para terminar esta historia porque está muy interesante. Estábamos en Lucas, ¿verdad? Lucas 30, ¿en cuál me quedé? Y salieron 30, ¿qué me quedé entonces? 37. Dice,
Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos. ¿Por qué toda la multitud le dijo a Jesús que se fuera? Haber dicho, no, aquí va a sanar a todos los endemoniados y se nos van a acabar los cerdos. Y luego ya ni carnitas vamos a poder hacer. Porque ahí en esta región de Gadara, ahí sí se comen carnitas. Ahí sí se comen carnitas. Del lado de Gadara, que actualmente es Jordania, ahí sí comen carnitas. Y del otro lado, como es Israel, hay puro pescado, nada de carnitas. Pero bueno, continuamos. Dice, entonces toda la multitud de la región de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, Jesús ha de haber dicho, miren, vámonos. Yo creo que le dijo a los discípulos, mira, ya no somos bien recibidos aquí, vámonos, no tiene caso. No tiene caso seguir aquí. Si no me quieren, allá ellos. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús en el versículo 38 al final? ¿Qué dice? Pero Jesús, ¿qué dice? Le despidió diciendo, le dijo al endemoniado de la ciudad, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vete a tu casa. No le dijo, vete a ver a dónde, no, le dijo, vete a tu casa. ¿Y sabes qué es lo que Dios te quiere decir hoy? Vete a tu casa y cuenta las grandezas que Dios ha hecho en tu vida. Porque tú eres digno, tú eres digna de poder vivir una nueva dimensión. Ya no atado, ya no atada a nada, sino ahora decirle a Dios, Dios, una nueva y fresca manera. Porque yo te quiero decir, ¿tú sabías que los demonios contaminan? ¿Sí sabías? Ya hay ocasiones que dicen, oye, mira, el papá de este joven era alcohólico. El papá de este joven tenía adicciones. Y ahora sus hijos, ¿qué? Igual. Y los nietos, igual. Y dicen, ¿lo heredó? No, perdóname, pero eso no se hereda. Eso no se hereda. ¿Sabes qué es lo que se hereda? Los espíritus. Cuando no los corremos de nuestra casa. Cuando no los echamos fuera. Y eso es lo que tenemos que hacer. No permitamos herencias que lastimen el corazón de nuestros hijos o de nuestros nietos. Rompamos con esas herencias. Y termina aquí diciendo, y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ve y publica, ve y di todas las cosas lindas que Jesús ha hecho contigo. Ve y publica todas las bendiciones que Dios quiere. Y ¿sabes qué? Rompamos con todas esas maldiciones que ya no debemos de seguir cargando, que ya no debemos de seguir heredando. Padre Dios hermoso, hoy te queremos dar gracias, bendito Dios, porque tenemos autoridad para romper con todas esas maldiciones. Hoy tenemos autoridad, Señor Jesús, para romper con toda situación, con todo dolor, con toda tristeza, con toda ansiedad que pueda causarnos tristeza, que pueda causarnos, Señor Jesús, dolor en nuestras familias. Y Padre, con la autoridad que tú nos das, rompemos con toda cadena espiritual de demonios que pueda romper la vida de nuestros hijos, que pueda romper la vida de nuestros nietos, que pueda romper ese caminar y ese vivir tan lindo que tú nos puedes dar. Señor, danos autoridad para volver nuestros ojos a ti y que tu Espíritu Santo sea el que nos abrace
Que tu Espíritu Santo sea el que nos bendiga, que tu Espíritu Santo sea el que nos cuide, que nos dé confort, que nos dé alegría, que nos dé seguridad. Señor Jesús, que no dejemos de congregarnos, que no dejemos de orar, que no dejemos de leer la palabra, que no dejemos de compartir esta escritura preciosa que tú nos has dado, porque queremos alcanzar, Señor Jesús, a nuestros nietos, queremos alcanzar a nuestros hijos, a nuestras hijas, y no vas a permitir que nos desviemos de ese propósito. Señor Jesús, danos esa autoridad que viene de ti. Señor, como hijos tuyos, danos esa autoridad para que aún los demonios tiemblen en el nombre de Jesús cuando nos vean. Y Señor, que ese poder que tú nos das sea, Señor, para poder vivir quieta y reposadamente. Que esa autoridad que tú nos das es para tener una vida digna como tú lo has prometido en tu palabra. Ayúdanos a caminar, Señor, conforme al llamado que nos das, y poder sentir ese cobijo y ese amor que viene de ti, Señor Jesús. Danos ese poder, danos esa autoridad. Y Padre, yo te pido que en esta congregación, yo te pido que en cada persona que nos está viendo en sus hogares a través de las redes sociales, yo te pido, Señor Jesús, que a ellos les des un espíritu de poder. Derrama ese espíritu de poder, derrama ese espíritu de autoridad, derrama ese espíritu de dominio propio. Gracias, Padre, porque no hay un espíritu de temor, sino hay un espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio, Señor, que nos has dado. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.